Hola amigos, soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora, espacio donde los mismos autores muestran y comentan sus trabajos. Ellos son fotoperiodistas, videoreporteros y fotógrafos. En esta versión de La Otra Caja de Pandora hablaremos con Lucero del Castillo, fotógrafa con maestría en antropología en la Universidad La Católica y también en fotografía contemporánea en el Centro de la Imagen. Lucero es autora de Alice y fotolibro Contrapunto, y hoy jueves está presentando en este, como este es su programa, La Otra Caja de Pandora, pero en el Museo de Arte Contemporáneo MAC en Barranco. Su corto sobre masculinidad y violencia. Evento avant premier desde las 7 pm. Tranquilos, también la pueden ver el 30 de noviembre. Esto será en el Museo de la Memoria desde las 6 de la tarde. Pero será ella quien nos comente en breve y nos conectamos con Lucero del Castillo. Ah, Este ya, es el ya, ya. programa La Otra Caja de Pandora. Estamos con Lucero del Castillo Ames, fotógrafa, fotoperiodista, docente, es magíster en antropología. Además, ha estudiado fotografía contemporánea en el Centro de la Imagen y ha hecho tantas cosas que seguramente nos va a comentar, pero entre las que quisiera adelantar y que ella misma ha consensuado es su próxima presentación de un corto, ¿no? Sobre violencia y masculinidad, pero también, pero también ha hecho una publicación que ha roto de alguna manera o ha remecido de alguna forma lo que Lissing en su momento separó al concepto de estética, ¿no? Esto de la poesía lo separa con el concepto de estética, en este caso la pintura y la escultura, pero ahora estamos hablando de fotografía. Algo de eso nos va a comentar porque ella ha hecho un libro con Víctor Beach, ¿no? Es una correspondencia, ya nos dirá qué tipo de correspondencia, si es una correspondencia azul, rojo, rosado, no sé, pero digamos, como resultado es un fotolibro posterior que es Contrapunto. Y tiene un proyecto, no sé si ya lo hizo, es Alice, que ella nos va a comentar. Pero también ha hecho más cosas, ha hecho fotoperiodismo. Y ahí Ujú. va a Sí. comentar cómo es que ingresa a la fotografía y luego sus primeros encuentros con fotoperiodismo y los colegas con quien compartió, y seguramente como todos, como yo, como los que hemos empezado en esto, aprendimos con los consejos, con la conversa o con cada tipo de cobertura, porque la ventaja del fotoperiodismo es que no siempre es, digamos, rutinario la cobertura, ¿no? Los eventos varían y aún Ujú. solo retratos de personajes, pues no son los mismos personajes, ni son los mismos temas, ni son los mismos lugares. Cada quien es un temperamento distinto. Bienvenida a este programa, La Otra Caja de Pandora. Muchas gracias, Juan. Gracias y felicitaciones por esta iniciativa, como tú dices, de conectar de otro modo, de distinto modo, con colegas y pensar en la fotografía desde otro lado, ¿no? Desde otro espacio. Eso es gracias por la invitación. Lo primero, quizá puedo empezar contando un poco cómo yo empiezo en la fotografía, que es, bueno, yo estudié periodismo, pero siempre me gustó la fotografía, entonces siempre quise ser fotógrafa. En ese momento no había la carrera universitaria de fotografía y yo estaba en la universidad, entonces decidí terminarla, pero siempre quise ser fotógrafa, entonces entré a hacer prácticas al comercio y ahí me hice fotógrafa. En realidad yo llevé cursos de fotografía en la universidad, pero yo considero que me hice fotógrafa en la calle, ¿no? En esas comisiones, en las comisiones, ¿no? De los periódicos donde he trabajado. Y entonces, bueno, ese periodo, bueno, yo trabajé más que todo en el grupo comercio, ¿no? En el comercio, en Perú 21, después en gestión. Hay una pausa, en Reuters de un año, y siento que ahí aprendí a ser fotógrafa
pero no desde solamente la práctica, en la técnica, en los trucos, en las maneras como cubrir, ¿no? Sino darme cuenta en realidad qué era lo que a mí me interesaba, ¿no? Quizá yo ahora, que ya no hago fotografía de prensa, digo, bueno, ya no lo hago, sí, ya no lo hago, pero sí me queda el aprendizaje y la manera, de cómo ver y cómo no ver la realidad, ¿no? Entonces, siento que de ese modo, si bien ya no hago fotografía de prensa, me queda, ¿no? En todo caso, el sentido crítico de las imágenes y de cómo los medios, ¿no? Publican las noticias y trabajan las imágenes también. Entonces, sí, aparte yo entré trabajando en el archivo, al archivo fotográfico y bueno, que quizá algo de eso quedó y yo últimamente los proyectos en los que estoy trabajando, trabajo con archivos, ¿no? Ahora te voy a contar del video que estoy haciendo que es con archivos también. Entonces, em, sí, o sea, así fue como empecé. Y bueno, y ahí tú me preguntabas también un poco con quiénes, ¿no? Porque claro, uno aprende de las comisiones en las que sales, pero principalmente o también con las personas con las que te encuentras, ¿no? Y no solo hablo de fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Mayores o de la edad, pero con más experiencia, que además yo siempre me he tenido la suerte, ¿no? De estar rodeada de gente que siempre ha sido muy generosa, compartiendo lo que sabían, ¿no? Consejos, etcétera, sino también de ciertos redactores y redactoras, ¿no? En los que a veces había una complicidad. Entonces yo creo que en general eh, todo ese momento de prensa a mí me ayudó, o sea, aprendí mucho en general, ¿no? De todo el ambiente, de todo lo que eh, constituye la fotografía de prensa, que no solamente es la fotografía, sino el texto, la manera de cubrir, el punto de vista del periódico, qué se cubre, qué no se cubre. Y eso empezó a como darme cuenta desde cómo, ¿no? Cómo se empezaba a retratar la realidad. Y yo creo que eso ha sido una buena escuela, ¿no? Entonces, yo siempre digo que siempre voy a estar muy agradecida con la fotografía de prensa, ¿no? Porque me ayudó a tener un punto de vista más crítico, descubrí algunas cosas. Quizá al inicio no, estaba como embelesada, era una cosa que sí, y disfruté mucho, pero después poco a poco, por varias razones, quizás me fui cansando, algunas cosas pues, quizás se repetían y ya buscaba otras cosas, pero en general, o sea, fueron años de mucho aprendizaje, ¿no? Se podría decir que, digamos, de alguna manera nos disciplina, como tú acabas de decir, de cómo se retrata a la sociedad en una dinámica intensa y al mismo tiempo, si bien es cierto, hay una frase famosa que a veces para calificar a los periodistas que es una suerte de mar de conocimiento con poca profundidad, pero precisamente las especializaciones, que es tu caso, por ejemplo, es precisamente darle mayor profundidad al tema que uno se involucra, ¿no? Y eso que está sucediendo con la mayoría de los colegas, ¿no? Han optado por, digamos, una especialización, además de estudiar fotografía propiamente, como tú acabas de decir, en la carrera universitaria en que concluyes, no había, digamos, un estudio directo, profesional, si se quiere, en fotografía. Es en el proceso del camino y luego te especializas. Y no es Ujú. suficiente. Vuelves a tomar otra especialización que es antropología visual. Que eso, que no es otra cosa, como digo, darle mayor profundidad a este saber y además tú tienes digamos, el camino adelante para la docencia. Y tengo entendido que estás como ejerciendo, la verdad. Sí, 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 sí. Yo igual ahí, con lo que dices, yo creo que mientras yo hacía por los intereses, por mis intereses, mientras yo hacía la fotografía de prensa, que como tú acabas de decir, claro, es muy efímero, ¿no? Es muy, la noticia se publica, la foto, chao, y el día siguiente la otra noticia y se descarta. Entonces es una ayuda de información donde la narrativa se pierde, ¿no? O sea, es una cosa más como informativa, ¿no? Es lo que vemos en las redes, es información que todo el tiempo es una tras otra, y no hay tiempo de procesar, no hay un detenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, a la par, no solo por la rapidez, sino lo que acabas de decir, la profundidad en conectar con algunos temas,
es que yo he ido trabajando mis proyectos que tienen, sí, podríamos decir que están más vinculados a lo documental, a lo artístico, y lo he ido trabajando paralelamente, ¿no? Mientras yo he ido trabajando, y yo siento que ha sido desde que yo empecé en la prensa, o sea, no es que después de años me di cuenta y dije, ah, no hay tiempo, ¿no? Y ahora hago mis proyectos. Entonces, yo creo que desde que entré siempre tuve esta necesidad de desarrollar mis propios proyectos. Entonces, a la par, yo iba fotografiando, trabajando mis propios proyectos y es así que yo, como muchos y muchas fotógrafas, llegan a tener un archivo, ¿no? De todo lo que has cubierto, pero de todos los temas que has trabajado, proyectos, y empiezas a tener un archivo, ¿no? Eh, y ese archivo, y ahí con esto paso a esto que comentas de la especialización o de cómo pasas a otra cosa, de ese archivo em, es que yo parte el proyecto Contrapunto, ¿no? Que si quieres te lo cuento en un ratito. Pero claro, mientras yo termino o sigo trabajando en Presi y decido finalmente parar, es que yo empiezo a dedicarme a enseñar, ¿no? Porque me interesa la enseñanza, ¿no? Mi mamá es profesora, entonces quizá por ahí puede ser de algo, ¿no? Pero me interesa enseñar, ¿no? Entonces, al final uno va haciéndose como estrategias de cómo puedes sostener tus propios proyectos y haciendo otra cosa que finalmente que puedas trabajar, que te dé de comer, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, uno va buscando, ¿no? Y yo creo que vas cambiando hasta que encuentras realmente la forma, cada quien encuentra su propia fórmula. En mi caso, porque además me gusta enseñar, hago la docencia, ¿no? Y mis proyectos fotográficos y siento que eso es lo que, al menos por ahora, me mantiene tranquila, me da tiempo para poder hacer mis proyectos, ¿no? Y quizá en otros momentos fue hacer tal vez más fotografía comercial, aunque quizás nunca he hecho mucho, mucho, pero quizá en algún momento fue así, ¿no? Pero siento que ya o sea, antes de la pandemia, yo cada vez dedicaba más tiempo a enseñar y es lo que más hago y de ahí mis proyectos, ¿no? Entonces eso me da como no solamente el tiempo, sino también o sea, tengo la mente, porque claro, para hacer proyectos la mente tiene que estar descansada, tiene que estar apta, o sea, para pensar, reflexionar, crear, y siento que haciendo eso me da, es más, me motiva y porque tengo que leer mucho para las clases, etcétera. Entonces eso es un complemento, o sea, no está desvinculado, ¿no? Así, a mí, al menos a mí, por el tipo de proyectos que me interesan, eh, enseñar me va bien, ¿no? O sea, me funciona, me sirve y yo creo que aporto y me gusta, ¿no? Transmitir algunas cosas que sé a mis estudiantes, ¿no? No, sin duda, eh, la, la satisfacción de compartir el conocimiento que uno adquiere es una suerte de heredar, ¿no? Y eso, como tú dices, de repente viene desde el hogar, ¿no? Mm, Es un referente, pero en las veces que nos hemos conocido y compartido escenarios laborales, yo creo que recordar, sí, algo de eso, ¿no? Tu actitud docencial, ¿no? De repente, mm, pues, la actitud propia de la maternidad de las madres que uno ve, ¿no? En fin, esas cosas, en realidad, efectivamente, el ADN viene, pues, de la casa, viene es de esa manera tan, lo vamos a decir, subliminal, ¿no? En que uno aprende sin que te lo digan, ¿no? Con ver, mm, ¿no? Son cosas que ya uno no puede, vamos a decirlo, de alguna manera, sin querer, queriendo, vamos a decirlo, ya se traza el destino, vamos a decirlo, ¿no? El destino en el sentido de que hay una, una esencia básica que luego ya lo enriquecerás tú con la madurez, con la sapiencia que uno mismo cosecha y uno mismo ya es autor, ¿no? ujú, Y esto ujú. pues es parte de la vida, como los amigos comunes que tenemos, o de repente enemigos comunes también, no lo sé. Pero ahí andamos, ¿no? Todos nos encontramos, ¿no? Sí,
Y entre esas, Es bonito cuando uno se encuentra con alguien después de tanto tiempo, porque al toque tienes esos recuerdos de esos momentos que, al menos en mi caso, son de aprendizaje, de querer, o sea, fue una época tan bonita que cuando te encuentras con gente con la que compartías la calle, sí, sí, no sé, te viene una nostalgia bonita, ¿no? Porque a mí, en mi caso, era una nostalgia, un recuerdo a mi aprendizaje, ¿no? A toda esa etapa de aprendizaje, ¿no? De querer ser fotógrafa. Entonces, todas las personas con las que me encuentro de ese momento era una anécdota y con esto pasó esto y en este momento y estaba tal. Y entonces te acuerdas de esos momentos en los que yo aprendía. Mi época de prensa ha sido aprender constantemente, ¿no? y es enriquecedor, ¿no? Eh, a todo esto, ese aprendizaje lo has compartido no solamente en la ausencia, ya sea virtual o presencial. Ahora comparte con la otra caja de Pandora tus grandes trabajos que han sido recientemente, creo que, no sé si ya terminó la muestra, en septiembre terminaba la muestra de Sí, 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 duró un mes, estuvo de agosto a septiembre. Sí, sí, bueno, el primer, a ver, voy a compartir aquí mi pantalla para, primero esta, la de, esto es algo chiquito, quizá como que puede resumir de aquí, que en realidad esta, voy a poner acá, yo creo que es yo lo que pasa es que yo he trabajado mucho tiempo en un tema vinculado a la construcción de la identidad femenina, ¿no? Que fue el proyecto que además yo hice durante el máster, ¿no? Fotografía contemporánea del Centro de la Imagen. Y, y esta serie que yo hago, o sea, digamos, en la cual reflexiono después de hacer ese proyecto, mm, digamos que puede ser como no sé si es una suerte de epílogo, ¿no? ¿No? De ese proyecto sobre la construcción de la identidad femenina que se llama Paracosmos y tenía video, foto, ¿no? Y entonces a mí siempre me interesa el tema de la infancia. Yo pienso que es una etapa en la que se constituyen muchas cosas, es una etapa crucial. Y entonces esta es una serie de retratos de niñas hechas en diferentes circunstancias, en distintos momentos, pero que para mí hablan de la condición en general de la construcción de la identidad femenina en la infancia, ¿no? Las contradicciones, un momento de quizá aparece lo inocente, pero una cosa también más con agencia. Entonces, me interesaba pues crear esta serie que la quería compartir más que quizá lo del Paracosmos porque siento que puede como cerrar o resumir, ¿no? En una serie así de retratos pequeña sobre lo que yo he trabajado acerca de la infancia, ¿no? Em, Lucero, vinculada a la... Lucero, te pregunto, anteriormente has tenido un proyecto que llama Curiotic. Ah, Este es como una secuela de esa experiencia, el siguiente mira, nivel. ese proyecto sale porque yo estaba tan sumergida en este universo de las niñas, que en realidad por una comisión que tuve que hacer para una revista, llegué a un grupo de niñas que tenía talleres, llevaba talleres de ciencias, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención la conexión, ¿no? Que tenían las niñas con las ciencias y la curiosidad, ¿no? Pero de una manera muy honesta, muy sincera, eh, y con un hambre, una curiosidad de entender el mundo, descubrirlo, que yo dije, bueno, esto sería interesante, sería bonito tenerlo en un libro, ¿no? Contar las historias de estas niñas, de todo, de ese entusiasmo, ese interés que tienen por las ciencias, ¿no? Y era un interés que yo me di cuenta que era el mismo interés que tenemos o que estamos muy vinculados cuando haces un proyecto artístico, ¿no? Ah, Esa curiosidad, porque parte de una curiosidad, de un interés, empiezas a indagar, empiezas a construir, a probar, etcétera, es lo mismo, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y ahí, bueno, me empecé a meter más en el tema y claro, me di cuenta que había siempre, ¿no? En la academia en general, en las escuelas, esta dicotomía entre las ciencias versus las artes, ¿no? Cuando en verdad están muy vinculadas, ¿no? La curiosidad
es lo que creo que el punto de partida, ¿no? De ambas, de ambas disciplinas. Entonces, el proyecto que yo hice vincula a estas dos, ¿no? O sea, más, ¿no? No son las artes, es las humanidades y las ciencias. Y entonces era una plataforma, una red educativa, donde las niñas de distintas partes del Perú, en principio, se conectaban para intercambiar conocimientos, curiosidades, ¿no? Con voluntarias de distintas disciplinas. Entonces, lo hice un poco a raíz de eso, ¿no? En verdad la idea era hacer un fotolibro, vino la pandemia, no se pudo hacer el fotolibro, y dije, bueno, voy a hacer algo digital, ¿no? En vez de hacer un libro físico, bueno, haré algo digital, y en verdad la idea fue creciendo. O sea, no pensé que iba a crear una comunidad digital, una red educativa. En verdad fue en el proceso, en el camino, que se convirtió en eso. Y creció mucho, ¿no? De una manera que yo no me imaginé. Y, Pero y el, bueno, sí, el fotolibro, ¿con cuántas imágenes conforman? o sea, ese fotolibro quedó como un dummy ¿Ah? de no sé cuántas páginas, en verdad, pero nunca se imprimió. Y toda esa historia como web de estas dos niñas, que son las protagonistas de la historia, está como en una historia web dentro de la página de Curiotic, ¿no? Y bueno, y Curiotic al final pues necesita una inyección de una entidad educativa, ¿no? Que la adopte, ¿no? Que tenga el tiempo, y no solo el tiempo, sino también pues que le sea útil, y tiene que ser una entidad educativa. Entonces, un poco a eso, y yo, claro, definitivamente no me dedico, no es mi rubro ese, entonces está ahí, ¿no? Creo que es una idea que, bueno, si alguien la quiere acoger, adoptar, bienvenida, ¿no? Para que no se quede, ¿no? Porque creo que es algo, es un proyecto bacán, y que debería seguir creciendo y utilizándose, ¿no? Entonces, el vínculo es ese, ¿no? Es otra vez pensar en la infancia, en esas cosas dicotómicas que también aparecen en la academia, en la escuela, en el aprendizaje. Y sí, y me llevó a crear eso, ¿no? Entonces, yo ahí me di cuenta que en verdad mis intereses, tengo un interés interdisciplinario, ¿no? O sea, no, mi interés no es solo la fotografía, no es que esté mal interesarse solo por la fotografía, pero me interesa ir un poco más allá, ¿no? Entonces, por eso es que decido estudiar la maestría en antropología, que no es antropología visual, yo llevé la maestría en antropología, ¿no? Ah, Es- antropología, disculpe. Ya. sí, sí, porque en realidad esa decisión fue porque yo sabía que en lo visual, evidentemente, pues para entregar la tesis tú tienes que entregar un producto visual, o sea, de todas maneras, aparte de escribir, tienes que entregar un producto visual. Y yo sabía que eso me iba a distraer un poco en mi caso de lo que yo quería, ¿no? Yo quería en realidad empaparme de nuevas metodologías, concentrarme en lo teórico, aprender algo nuevo, porque lo visual ya estaba, ¿no? Al final yo tenía una idea de que la tesis, y ahora después te voy a contar del proyecto de las masculinidades, la tesis me sirva como un insumo para yo de ahí trabajar un proyecto visual, ¿no? Entonces, lo tenía muy claro desde que decidí entrar a la maestría, sabía que eso iba a ser visual, pero después, ¿no? La maestría yo quería quedarme en eso, y además que esa es una razón, y la otra es, y con eso paso quizá al siguiente proyecto, que es Contrapunto. En ese momento yo no estaba muy segura o sea, por un lado, sabía que quería llevar la maestría en antropología por las razones que te dije, pero también coincidió que yo había terminado un año antes, un año atrás, la maestría de fotografía. Ya había hecho el proyecto, había estado muy sumergida en hacer un proyecto, pero fue muy loco porque me entró este cuestionamiento de la forma como yo venía creando, ¿no? La forma como yo venía, sí, creando, investigando, creando mis proyectos, mi propia fotografía, y he dejado yo como 2 años de hacer fotos, ¿no? Que coincidentemente, son con los años de la pandemia, ¿no? Pero no es que a raíz de la pandemia dejé de hacer fotos, ¿no? Ha coincidido, pero en verdad fueron 2 años que yo no hice proyectos fotográficos, ¿no? Y creo que ese alto era porque yo no, es como, no me había peleado con la foto, pero sí, de verdad, no había agarrado mi cámara, no había hecho nada de fotos,
¿no? Año No me sabático, provocaba. ¿Cómo? tu año sabático. Sí, no me provocaba, o sea, no me provocaba. Ahora, no me provocaba hacer fotos, un proyecto, pero sí seguía pensando, ¿no? Porque mientras llevaba la maestría era pensar, alimentarme de cosas, seguir reflexionando. Ese interés nunca se fue. Entonces yo después, eh, bueno, de llevar la maestría, ahí te voy, creo que ahí tengo que dejar de compartir para mostrarte en la otra pantalla. Yo mientras llevaba las dos maestrías, ahí conozco, bueno, Víctor fue mi profesor en las dos maestrías. Y bueno, Víctor es un profesor, ahora sí te estoy compartiendo mi otra pantalla. Víctor es un profesor de poesía. Y entonces me compartía autores, poesía. Yo no he sido muy lectora de poesía, leía poquito. Y, pero él me empezaba a compartir, ¿no? Autores, poesía, y yo empecé a leer, ¿no? Empecé a leer cada vez más. Y, y eso hizo, como yo empecé a volverme un poco más lectora de poesía, a que despertar en mí cosas que yo no me había dado cuenta. Y entonces un día le propongo a Víctor, le mandé un mail y le digo, oye, ¿y si hacemos, hay que hacer como un juego, ¿no? Yo te envío una foto y tú me envías un poema que dialogue con esa foto, ¿no? Y así, nada, ¿no? Eso fue. Entonces Víctor me dijo, ya después él me cuenta, ¿no? Que le pareció raro, ¿no? Juego raro, ¿no? Pero me dijo, me respondió, me dijo, ok, pero no, no te voy a mandar un poema entero, sino solo un verso. Y entonces así empezó el último año de la pandemia y empezamos a hacer una correspondencia virtual, ¿no? Esa correspondencia, en esa correspondencia nosotros no nos mandábamos ningún comentario, nosotros no conversábamos nada de la foto, que esta foto donde la hiciste, o este poema que bacán, o sea, que no, el autor habla, nada. Los envíos solamente fueron así. El mail es, manda la foto y yo recibo el verso. Y el verso tiene el autor, ¿no? Y además eran versos extraídos de un poema, ¿no? Entonces, de un poema, ¿no? Entero. Y entonces así fue. Y ahí nos dimos cuenta que se había convertido en una conversación autosuficiente, es decir, que no necesitaba explicaciones, que no necesitaba hablar del contexto de la foto, ni tampoco explicaciones del poema, nada. Entonces fue una conversación que nosotros mantuvimos por un año a través de fotografía y poesía, ¿no? Y bueno, ahí me di cuenta, después ya de cuando, bueno, esto en un momento Víctor me dice, oye, yo creo que esto es consistente, yo creo que esto puede ser un proyecto, yo creo que hay que hacer una exposición, deberíamos, ¿no? Porque esto ya se salió, ¿no? O sea, ya no es una correspondencia, nada más, ¿no? Debería ser una exposición, ¿no? Porque se están como empezando a discutir otras cosas, el vínculo de fotografía y poesía, etc. Entonces yo le dije que no. Uy, sale que termine en 10 minutos. Ya está. Yo le dije que no me parecía, porque la verdad es que para mí no, yo cuando empecé el proyecto no tenía ninguna pretensión de, perdón, cuando empecé la correspondencia no había ninguna pretensión de que esto sea un proyecto. Entonces, para mí, que esto se convierta en una exposición, en un libro, me parecía algo que no tenía sentido porque era una cosa más como íntima, más que además había sido muy genuina, ¿no? ¿No? Sin una, o sea, yo no había pensado en un tipo de secuencia de si la foto 3 va con la foto uno y cuál es la relación, no, ¿no? Entonces yo sabía que todo eso tenía que pensar si quisiéramos hacer una exposición, un libro, y yo no había pensado el proyecto así. Entonces dije, no, 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 pero después de pensar unas semanas, unos días, dije, pero ¿por qué no, no? Entonces como ahí me abrí un poquito más. Y eso me llevó a otras reflexiones, ¿no? A darme cuenta de yo por qué había hecho este proyecto, ¿no? Y yo creo que y ese es el inconsciente, ¿no? Creo que una de las cosas por las cuales, y en ese momento cuando yo le propongo a Víctor, evidentemente no era consciente de eso, era que yo con este proyecto estaba regresando a mi fotografía. Si yo hace un ratito te había dicho que me había como peleado, ¿no? Que falso, en realidad nunca me peleé, ¿no? Sino que estaba como, no sé si resentida, la tenía ahí, porque eso es
o sea, ha sido lo que siempre he querido hacer, ¿no? Y cuando lo he dejado quizá he estado resentida o de algún modo peleada, no sé, pero siempre la he tenido ahí. Y entonces, cuando yo le propongo esto a Víctor, yo siento que es como estoy proponiendo regresar a la fotografía. Y este proyecto a mí me ha permitido regresar a la fotografía, ¿no? Yo puedo decir que a través de la poesía regreso a la fotografía y voy a ir pasando las imágenes. Y cuando yo digo regreso a la fotografía, significa que o sea, que es un encuentro también conmigo, ¿no? Obviamente mi fotografía es mi manera de ver las cosas, de crear, ¿no? Y entonces me doy cuenta también, porque la poesía me hizo darme cuenta de eso, en que claro, yo tengo un lenguaje también simbólico, ¿no? Que yo no había sido tan consciente, ¿no? Y que la poesía me permite darme cuenta, ¿no? De ese lenguaje, ¿no? De que finalmente pues estaba ahí, porque todas estas son fotos de mi archivo, ¿no? Del archivo que yo he hecho paralelamente mientras trabajaba en prensa, yo iba haciendo estas otras fotos y las tenía ahí en mi archivo. Entonces, al final, estas fotos son, sí, ¿no? O sea, toda esta manera de entender simbólica, de manera simbólica, ¿no? La realidad, este, aparecen aquí. Estaba ahí. Y ahí me doy cuenta de cosas que yo no me había dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso yo este proyecto lo quiero mucho porque implica darme cuenta de cosas que quizás estaban ahí guardadas por algún motivo, no me había dado cuenta, no quería darme cuenta, qué sé yo, ¿no? Cosas que son, que están ahí. Es algo que se vio, digamos que ella misma se vio abriéndose paso, tanto, digamos, en ti como, como en la alianza, vamos a decirlo, con Víctor Vich. Algo que a Ujú, mí me da que pensar ahorita. Aparte, obviamente hay mucho que se ha escrito y yo imagino que los curadores la han repensado un montón de veces. Esto del reencuentro que tú acabas de experimentar entre la imagen y la poesía, cuando, como te decía al principio, cuando los teóricos la habían separado con el concepto de la estética, la poesía de las formas de la escultura y la pintura. En este caso hay un retorno, ¿no? Como tú dices, como experiencia personal, yo siento como un volver, digamos, en filosofía y sociología, volver al útero, volver al principio, como tú lo dices, volver al principio de la fotografía, ¿no? Que tiene que ser en un todo, ¿no? ujú, No en el ujú, sentido que Lissen intentó separarlo, o mejor dicho, lo separó en términos conceptuales, ¿no? De estética. Y acá ujú, la experiencia es precisamente volver a retomar, volver a una unidad, y como tú dices, eh, es el principio, ¿no? Y, sí, y ujú. no digamos, como lo dijo Nietzsche, en el sentido el eterno retorno, ¿no? Pero siempre estamos en un eterno retorno precisamente para hacer esto que, digamos, personalmente lo has hecho tú en esta experiencia de juntar imagen y poesía, que no es otra cosa que lo visual y la forma de verbalizarlo, ¿no? Mm, sí, y con eso que dices, sí, ¿no? O sea, eso del retorno, uno regresa, pero claro, con un aprendizaje, ¿no? Estas fotos siempre han estado en mis discos duros, ¿no? Pero al yo verlas, cuando yo recibí un poema, claro, el buscar, encontrarme con mi archivo, me encontraba de otra manera, no de la manera cuando digo, ah, bueno, a ver, voy a buscar mis fotos, no sé, o que necesito una foto de algún lado porque necesito mandarle a un lado, o qué sé yo, y entonces ahí te encuentras con tu archivo de otra manera, ¿no? Pero aquí yo me encontraba a través de un poema. O sea, el poema era como una especie de guía, ¿no? De una guía que me interpelaba también, ¿no? Y a veces yo recibía un poema y quizás no lo entendía mucho o no conectaba mucho. No que no conectaba, sino que, bueno, todos los poemas a mí me conecté con todos, pero quizá no entendía de una manera así como esos que a veces lees algo y ¡boom! Entra, ¿no? Otros no. Entonces, yo he ido a mi archivo a veces con mucha incertidumbre, ¿no? Leo esto, pero, ¿no? Y aparte dependía también del momento en el que estaba, ¿no? De los momentos por los que estaba pasando,
¿no? Habían días buenos, más malos, no sé, cansancio, recibí una foto y un poema y a veces me activaba, otras veces más bien no sé, el tema era muy fuerte y hacía que digo, pucha, no tengo ninguna imagen ahorita, entonces la buscaba después de 2 días, otras veces era inmediato. Entonces, ese proceso de encontrarme con mi archivo ha sido lo detonante en el proyecto, ¿no? Y bueno, y ahí pues en el vínculo imagen-texto nosotros teníamos fue una discusión muy clara que apareció que no queríamos que sea una cosa binaria, es decir, que el poema explique la foto o que la foto explique el poema. Y entonces fue así que nosotros pensamos en que esta forma de que son dos cuadernillos que empiezan a unirse o deshojarse como si fuera así una cebolla que vas sacando, podía ser una forma en la que el lector, la lectora, pues cuando se encuentre con el libro, pueda crear su propio libro. Es decir, o sea, pasas el libro así, yo te estoy enseñando el PDF, ¿no? Que empiezas a pasar las páginas y cuando llegas al final, voy a ir al final, que en verdad el final es bueno, aquí llega, ¿no? Y de ahí ya tendrías que cerrar el libro. Cuando te toca cerrar el libro, si has prestado atención a la dinámica, sabes que va de derecha a izquierda. La gran mayoría no le presta atención a eso, te quedas pensando o en los poemas o viendo las fotos. Entonces, cuando te toca regresar, dices, ¿ahora cómo regreso? ¿No? Entonces, la mayoría, no conozco a nadie que haya abierto el libro y que lo haya cerrado de la manera, entre comillas, correcta. Lo cierras de cualquier forma. Y en ese cerrar de cualquier forma aparece nuevas conexiones, ¿no? Entonces, de pronto, me tengo que ir, tal, lo cierras y la siguiente vez que lo abras, esa página va a estar cerrada en otra, ¿no? Y entonces ahí el vínculo con ese poema, con la nueva foto, ¿no? Se produce algo distinto. Entonces, eso hace que tú mismo puedas crear tus propias conexiones, ¿no? Tal vez esta foto tú dices, no, bueno, con ese poema, pues no, a mí no me hace mucho sentido, más bien con este otro poema, ¿no? Entonces cierras ¿no? Las hojas de un modo y ya, y lo conectas con otro, ¿no? O sea, al final creas tu propio libro. Sí, eso es fascinante. Creo que esa es la fortaleza del fotolibro, ¿no? Como proyecto, ¿no? O sea, Ujú, la apuesta a generar estas conexiones y tener una dinámica no en el sentido estática, ¿no? Si bien es cierto, es fotografía fija, pero en el proceso de visualizarlo, de tenerlo en mano y darle el tiempo y el espacio que uno a su ritmo, ¿no? Que no es lo mismo que pasar pues, página por página de un libro, ¿no? Tiene una dinámica distinta. Me hace recordar un poco en la página web que tiene Leslie, ¿no? No sé si has visto Leslie Sears, en su página web también tiene en la web, ¿no? Cómo vas descubriendo y cómo va emergiendo la siguiente imagen que se monta en la imagen, en fin, y esta te genera sensaciones distintas a ver, digamos, foto fija de un lado y luego el vínculo que puedas abrir otra. No, tiene una dinámica distinta y de alguna manera sientes ¿me entiendes? Entonces tiene una dinámica efectivamente distinta y te construye y te va construyendo sensaciones distintas e incluso te genera relatos distintos, ¿no? Porque vas descubriendo poco a poco, no es que emerja o aparezca el fotograma completo, ¿no? Bueno, ujú, es más o menos la sensación que también, digamos, despierta o genera, y como tú dices, relatos distintos de la propuesta del propio autor, en este caso el fotolibro de Contrapunto, ¿no? ujú, ujú, Un gran esfuerzo de editoriales en el que amigos comunes están también comprometidos, ¿no? Como Musuk, ¿no? Musuk que tiene una editorial que está desarrollando proyectos de fotolibros, ¿no? ujú, ujú. Y en realidad, ¿cómo te puedo decir? Creo que la oportunidad de generar primero un mercado de consumo digamos, de las artes, en este caso a través del fotolibro, ¿no? Me parece interesante promoverlo y que se despierte, ¿no? Porque sin duda la economía tiene otros rumbo, otras dinámicas, pero Ujú, que la vida es adquirir ciertas cosas que te dan no ujú, solamente, digamos, información, sino te da, como cualquier obra artística, ciertos placeres, ¿no? Que lamentablemente o desafortunadamente no todos
pueden, digamos, solventarlo, ¿no? Mm, Pero ya, sí. ya es un esfuerzo, me parece que ponerlo físicamente, que sea, Mm, me parece ya un gran esfuerzo, ¿no? ujú, ujú. Claro, te da una pausa además, ¿no? Para la vorágine de imágenes, de información que tienes día a día. Digamos, un fotolibro, te da te puede dar como esa pausa, ¿no? Porque hay que detenerse. En este caso, en el nuestro, claro, la poesía, pues hay que leerlo con calma, hay que ver el libro con calma, leer el libro con calma, ¿no? Entonces, que además rompe con la dinámica de hoy en día, ¿no? Hoy día la calma, pues no tienes tiempo, una no tiene mucho tiempo. Entonces, algo que te toma tiempo, como es leer algo, es ya romper en general con la dinámica del día a día que nos impone la sociedad hoy en día, ¿no? Hay un texto de un filósofo coreano eh, Ah, que se refiere a, La crisis de la narrativa, lo acabo de leer, lo acabo de ya, terminar. ya, sí, por Muy ejemplo, bueno. claro, por Aparte, él es ejemplo, muy claro, muy directo, es muy sencillo de entender, entonces es muy bacán. Lo acabo de terminar justo. precisamente es eso, cuando este texto de contrapunto o tu apuesta es Mm, precisamente eso, ¿no? Volver a generar, ¿no es cierto?, una narrativa que tenga sentido de historia, ¿no? Y que enlace el pasado, no solamente dinamizando el presente, sino que ahí, como yo a veces llamo el hilo de Ariana, lo histórico social está presente, ¿no? Porque ya la misma fotografía es un tipo de documento, ¿no? Y el texto que acompaña digamos, la poesía, precisamente es la función de enlace, ¿no? Entonces eso me mm, parece interesante, ¿no? Digo, tomando como referencia, digamos, de un bestseller como este autor que saca el libro que acabas de mencionar, sobre la crisis de la narrativa, y en esa coyuntura me parece propuesta como la tuya, eh, genial, ¿no? Genial porque va ventana, mejor dicho, abre una ventana a este periodo donde todo es efímero, donde no tiene pasado, solo un presente continuo y donde la gente está como se dice el perro que trata de morder su cola, dando vueltas de lo mismo, ¿no? mm, Y como ujú, que la sensación de que no pasó nada. Y sin ujú, embargo está sucediendo, ¿no? Está sucediendo cosas ujú, a un ritmo acelerado, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, comentarios que genera propuestas como la tuya. Y para los que están viendo el programa, este es el programa que se llama La Otra Caja de Pandora, que se habla de fotografía. No, no estamos hablando de filosofía como especialidad, sino estamos recurriendo a la filosofía, a un último autor, precisamente para seguir hablando de fotografía, que es a partir de tu propuesta, Lucero del Castillo Gómez, que es licenciada no solamente maestría, que acaba de corregirme, magíster en antropología y sí, también que nice. existe en Centro de Imagen, Fotografía Contemporánea. Eso sí es correcto, ¿verdad? Sí, eso sí sí, 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 exacto. Ujú. Y ahora coméntanos de tu corto que vas a presentar. Sí, bueno, a ver, este corto está dentro de un proyecto que yo ya empecé hace como un año y que parte de lo que te estaba contando, ¿no? Yo cuando empiezo a hacer la maestría en antropología, sabía de lo que quería, o sea, sabía lo que quería investigar, ¿no? Que era acerca de las masculinidades y violencia, ¿no? Eso lo tenía claro y sabía que la tesis iba a ser sobre eso. También sabía que quería que sea un insumo para después yo trabajar algo visual. Entonces, llevé los 2 años de maestría. Mi tesis es una etnografía con hombres que han violentado a sus parejas y que van a al centro de atención institucional de un programa que tiene el Ministerio de la Mujer, ¿no? Sobre la violencia, ¿no? Sobre la violencia contra la mujer. Entonces, los hombres van, hacen durante un año, ¿no? Tienen sesiones de reeducación. Entonces, mi etnografía son historias de vida de estos hombres que violentaron a sus parejas, porque a mí me interesaba entender cómo se construyen las masculinidades violentas. Entonces, para mí ha sido un gran aprendizaje hacer esta etnografía, hacer la tesis,
porque en realidad yo siempre he trabajado, mi insumo de trabajo siempre ha sido lo visual, la cámara, ¿no? En este caso, mi insumo de trabajo, mi manera de acercarme al otro ha sido la palabra. O sea, yo he tenido sesiones en las que he escuchado sus testimonios, ¿no? Durante 2 meses me he sentado a escucharlos. En verdad fue en pandemia, ¿no? Entonces yo tenía la intención de que más bien sea en cárceles, en penales, sí, pero llegó la pandemia y evidentemente no podía entrar. Y entonces, bueno, encontré que existen estos centros y entonces todas las sesiones, las reuniones fueron por Zoom. Y entonces la escucha, o sea, la palabra, ¿no? El testimonio, el relato, para mí se convierten, ¿no? O descubro una nueva manera de acercarme al otro, ¿no? Y entonces es una nueva herramienta de trabajo, pero también de aprendizaje, ¿no? Porque, claro, a escuchar al otro, detenerte y todo, para mí ha sido como Pero a mí siempre digo, los procesos siento que para mí tienen más, o sea, desde mi punto de vista, a mí me importan más los procesos más que el resultado final, ¿no? Entonces, para mí el proceso de haber escuchado, entendido, todo eso es como fue, sí, muy interesante, enriquecedor. Eso me hizo interpelarme a mí misma, ¿no? Yo también he sido como sujeta a investigación en mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, entonces este corto es la primera pieza de este proyecto visual, ¿no? Que se llama No se nace violento, sí hacerlo. Entonces, el corto es un corto en el que yo trabajo con archivos del artista Francis Alice, ¿no? Que él grabó durante varios años juegos de niños en las calles. Eso es fascinante, son videos que uno puede descargarse y que son alucinantes. Y bueno, estoy trabajando pues trabajé con esos archivos y con los audios de los testimonios que yo recabé en la etnografía y con algunas fotos mías. Y es el que voy a presentar ahora, paso mañana en el MAC, ¿no? Y después en el LUM también. Ahora ya voy a publicar, pero en el LUM también se va a presentar. Este, y es como la primera pieza de este gran proyecto que yo ya empecé a trabajar y que estoy avanzando, que tiene que ver también con archivos. Estoy trabajando con archivos, video, foto, ¿no? Eso es en lo que estoy ahorita y lo que me interesa, ¿no? Trabajar ahorita. Lucero, casi como abogado del diablo, y no como abogado del diablo, sino creo que como abogado de la masculinidad no violenta, ¿cómo podemos, digamos, hay toda una, sin duda, un concepto operante dominante sobre la violencia, pero centrada la violencia que parte del hombre hacia la mujer? Pero esa construcción, digamos, de violencia que tú acabas de decir como proceso, ¿hasta dónde es tolerante pensar de que digamos, cuán responsables también son las mujeres de esa construcción de la violencia de la masculinidad? O si Ujú, quieres, en un extremo, a viceversa, ¿no? ujú. Bueno, evidentemente, históricamente, las mujeres siempre han estado subordinadas al poder masculino, ¿no? Eso es desde siempre, históricamente, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, pero también hay violencia al revés, bueno, existe, por supuesto, pero no de la misma magnitud, ¿no? Eso es lo primero. Este, y luego, a ver, y eso es una cosa de las que es como la idea central en la tesis y que no son sujetos violentos por sí solos, ¿no? Hay una sociedad, ¿no? Y hay una sociedad que los construye, ¿no? Entonces es una sociedad culturalmente violenta, políticamente violenta, económicamente violenta, que por supuesto repercute no solo en los hombres, sino también a nosotras, a las mujeres, ¿no? Entonces, en verdad es una sociedad que está constantemente produciendo sujetos violentos porque la sociedad es así, ¿no es cierto? Es así, hay una estructura violenta. Entonces, no Lo son que, sujetos aislados, lo que te digo, lo que no es culpa, la responsabilidad por racional, supuesto. digamos, en este caso de los sujetos. Por supuesto, ¿no? Porque claro, decir que hay una estructura violenta podría, que en verdad no es así, podría decir, bueno, entonces como es una estructura violenta, bueno, pues soy violento, ¿no? Entonces no, ¿no? Pero lo que pasa es que al no pensar en esta estructura violenta, la economía violenta, ¿no?
desde lo económico, lo político, lo cultural violento, es no pensar en la estructura y en las dinámicas en las cuales nos movemos, que en verdad están constantemente construyendo un sujeto violento, ¿no? Más cuando sale una noticia de estas, de que tenemos día a día millones de noticias, es que enfermo, ¿no? Cómo pudo, o que estamos asociándolo a una patología, ¿no? Como si estuviera enfermo, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, es hijo sano del patriarcado, ¿no? Es muy sano, ¿no? Pero está constituido desde niño, ¿no? En una estructura violenta. Entonces, lo que a mí me interesa es hablar de esa estructura a través, por supuesto, hay una subjetividad de una agencia, el hombre podría decir, ok, no, no soy violento, decido no, ¿no? Evidentemente, pero no creo que no es lo que sucede en la mayoría de casos. Y a mí me interesa visibilizar esa estructura, no para justificar, pero para visibilizar cosas que están ahí y que no están visibles, ¿no? Me interesa unir ese discurso, ¿no? Y yo diría que además, digamos, como noticia, todo este tema de violencia de género, sin duda, en la teoría podría decirse que digamos, el periodismo pone en evidencia, digamos, no, ya no síntomas, sino hechos concretos, hechos reales, ¿no? Cuando en realidad las investigaciones debieran ponerlo o debiera ser, ¿no? Como tú estás diciendo, en este caso, como las evidencias, ¿no? Como evidencia de los síntomas, no los hechos reales, porque obviamente ahora tenemos el gran problema, ¿no? Sí, tenemos el problema encima. La pregunta que yo me hago así, no sé si habrá sido parte de tu indagación, es precisamente qué elementos o qué variables tendría que, digamos, cambiarse o qué políticas públicas, o no hablamos en tu caso anterior sobre lo que se llama, otro filósofo, por citarlo, Jacques Rancière, que habla sobre el reparto de lo sensible, ¿no? O sea, cómo la sociedad, lo que tú acabas de describir, la sociedad violenta es una forma de repartir la insensibilidad, vamos a decirlo, ¿no? No la Ujú. sensibilidad, ¿no? De humanismo, en fin, los valores que, digamos, vamos Ujú. engendrando sin querer o queriendo. Pero bueno, Sí. me refiero en esos términos, ¿no? Sí, sí, o sea, los elementos son muchos y que pensamos en lo económico, una sociedad precaria donde el trabajo es precarizado, individualista, es decir, trabajas, no sé, 12 horas al día, llegas a tu casa, ¿en qué momento tienes para compartir en el caso de parejas, ¿no? Compartir con tu pareja y entender al otro, entender esa otra subjetividad, compartir, si no hay tiempo, ¿no? Vives para el trabajo, ¿no? Llegas cansado, ¿no? Y no hay tiempo, ¿no? Entonces, además que no es solamente el tiempo, ¿no? Sino, evidentemente, el sueldo, ¿no? Tantas horas para un sueldo que no alcanza, digamos, y eso te estresa, etcétera, ¿no? Eso es lo económico, ¿no? Lo político, bueno, ya sabemos la corrupción que existe en el país y que evidentemente eso afecta, ¿no? Las decisiones, leyes, etcétera, en general, y la corrupción afecta evidentemente en la vida cotidiana de las personas por esas grandes decisiones afectan evidentemente, ¿no? Lo cultural al final es, no sé, estoy pensando yo por ejemplo, en mi tesis yo me he concentrado en lo cultural, en los aspectos de consumo, no sé, desde los juegos, las cosas que se veían en la tele. Entonces, yo creo que eso está inmiscuido en distintos aspectos. No solo es un elemento, ¿no? Sino son muchos. Está enquistada por todos lados, ¿no? Es una manera de vivir violenta desde hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando tú creces en un lugar, en una tierra, en un territorio enfermo, violento, entonces el cuerpo también lo está, ¿no? Y viene de todos lados, ¿no? Entonces, más bien, la pregunta podría ser, ¿no? ¿Qué hace que un hombre no sea violento? No como justificando, sino pensando en cuáles son esos mecanismos, ¿no? Esas maneras de construir nuevas masculinidades que se salgan de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Que subordina todo el tiempo a la mujer y que hay relaciones de poder. Lo que pasa es que a veces es muy sutil, ¿no? Y en esa sutileza, en esa cotidianidad,
es donde, claro, eso es cosas más como sutiles, invisibles, y dices, no, pero preguntarse, ¿no? ¿Qué es el poder? ¿Dónde está? ¿No? Eso, ¿no? casi como inquisidor. Te preguntaría cuáles son esas nuevas feminidades, sí, el feminismo. Yo pienso y soy en verdad, de una corriente feminista en la cual no sataniza y no quiere anular la masculinidad y decir, no, para nada, ¿no? Sino más bien pensar, ¿no? Evidentemente cuando yo siento que con ello, eh, lo primero es reconocer estas relaciones de poder, ¿no? Este, pero buscar alternativas, maneras en las cómo se puede construir vínculos más sanos, ¿no? No considero que la dinámica para construir deba ser la misma que existe hoy en la masculinidad hegemónica, es decir, subordinando. En el caso que la mujer llegue al poder, subordino al hombre y el hombre no. O sea, a menos esa no es mi visión, mi manera de entender mis vínculos, ¿no? Para nada, ¿no? Porque sería repetir, ¿no? Lo que hace la masculinidad hegemónica, el patriarcado, y no gracias, ¿no? Ya sabemos que eso no lleva a ningún camino, ¿no? Entonces, eso no significa reconocer las relaciones de poder y, bueno, anular ciertas relaciones de poder que no, todas esas que más bien siguen subordinando a las mujeres. Eso sí, ¿no? Pero anular y decir, o sea, repetir la lógica del patriarcado, o sea, como digamos viceversa, no, ¿no? O sea, al menos esa no es mi postura, ¿no? Parte de este tema, sin duda, ha sido toda tu preocupación en lo que va de vida profesional, ¿no? Género y poder. Y en este caso, vamos a decirlo, los orígenes o cómo va germinando estas cosas, ¿es en Alice lo que intuyes o no? ¿En dónde? O sea, ¿cómo van germinando estas cosas en... O sea, esto de género y poder es Sí. que, digamos que en Alice que vas el germen a lo que me refiero, ¿no? ¿Cómo son los principios, ¿no? Uno va, digamos, son cosas a veces que se va normalizando poco a poco determinado, ¿no? Y la tolerancia de repente no encuentra formas de expresión, ¿no? O la intolerancia Sí, es lo que domina, ¿no? Digo, sí, bueno, en esa serie que yo le puse no, sí, Alice, o sea, en realidad yo creo que es como retratos más como simbólicos, ¿no? Que simbolizan ciertas ideas de lo que pueda aparecer en la feminidad cuando eres niña, ¿no? Presagios de lo que puede venir después, ciertos símbolos, ¿no? De una manera simbólica, ¿no? Poética, no sé. Entonces, este, sí, no es algo tan directo, ¿no? O sea, no es un registro de una acción específica. Es un recurso simbólico para hablar de ello. En el caso de las niñas, ¿no? En este caso fueron niñas, ¿no? Pero sí que está vinculado a esas ideas y también esos recuerdos. Porque obviamente yo he sido niña y entonces aparecen también eh, cosas, reflexiones de esos momentos también, ¿no? De ese momento. este es su programa La Otra Caja de Pandora. Los comentarios que compartimos con Lucero sin duda son parte del insumo conceptual en que ella ha venido trabajando y seguirá trabajando, ¿no? Porque es una formación no solamente académica, sino que va moldeando todo su pensamiento. Y en el ejercicio de la docencia, me imagino que poner a prueba parte de tu teoría, digamos, de temáticas sobre algunos temas. Pero cuando tú te refieres de docencia, ¿qué es precisamente lo que compartes como cursos o dictas? Sí, yo los cursos que estoy dictando ahorita, son de fotografía, uno es de fotografía de paisajes, el otro es fotografía en general, y tengo un curso que se llama Antropología y Diseño, y que es bien bacán porque son estudiantes de distintas carreras de diseño, de todos los tipos de diseño, ¿no? Y que bueno, que se basa en hacer una etnografía y de ahí diseñar algo, ¿no? Crear un objeto cultural vinculado a la etnografía, al análisis que han hecho
a partir de una etnografía. Entonces es bien interesante porque, claro, si bien yo llevaba una maestría en antropología, no es que trabajo como antropólogo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece interesante vincularme a dos disciplinas que yo no ejerzo, ¿no? Pero que a la vez, bueno, tengo los insumos, y bueno, son estudiantes de ciclos, de primeros ciclos, en verdad, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso también me hace constantemente, pues, leer, ¿no? Tener unas lecturas, indagar, aprender de ellos, de qué es lo que, de todo este proceso de aprendizaje, las maneras de ver, de construir sus relatos. Entonces, a mí me gusta mucho ese curso y los otros son de esos que te digo, ¿no? De foto. Entonces, el de paisaje, bueno, es un curso muy abierto, ¿no? El paisaje y territorio entendido de una forma muy abierta, ¿no? No es el sunset, ¿no? Que también es un paisaje, pero es el cuerpo también como territorio, como paisaje, ¿no? Entonces es una perspectiva un poco más abierta y de pregunta en realidad. Siempre en mi curso yo termino como diciendo, bueno, ¿qué es al final la fotografía de paisaje? ¿No? No hay una definición clara, es quizá más abierta, ¿no? Pero bueno, eso. Algo que he sentido viendo y conversando con los colegas que también han llevado, digamos, si no antropología como tal, pero sí antropología visual, la mayoría de los colegas, Ujú, es como que hay una sensación, no sé, me equivoco, tú me dirás, de una suerte de museificación de la sociedad. O sea, todo es en frase de Cecilia Darwin, que hizo su trabajo, que ella me dice, hay una los trabajos me dan como nostálgicos, tiene una frase, pero como una cosa que de pasado, ¿no? Sí es cierto que la antropología te pone de alguna manera, como tú dices, por ejemplo, con muy concreto, lo que tú dices, y diseño, ¿no? ¿Cómo es que pones adelante, cómo pones en forma todos estos conceptos, ¿no? Pero como sociedad que se va generando como una corriente, digamos, profesional, que las universidades están, digamos, produciendo nuevos profesionales en el rubro que nos corresponde, lo visual. ¿No sientes también de que efectivamente hay una búsqueda digamos, casi con frenesí, reconstruir un poco el pasado, nuestra memoria como sociedad? Digo eso porque he visto varios trabajos con los colegas que están recurriendo al archivo, ¿no? Como parte de su principal trabajo es recopilar el archivo y darle forma, ¿no? O sea, ya tiene que tener, digamos, un carácter de documentalidad, y esa documentalidad entrará en las galerías, entrará en una publicación, en fin, pero es una sensación de museística, ¿no? De convertir como una memoria, como un museo. mm, bueno, pero yo no lo veo mal, o sea, no me parece mal eso, ¿no? Al contrario, ¿no? La búsqueda de un archivo, dependiendo de cómo mires un archivo, más bien es historizar la mirada, ¿no? Y creo que es lo que hace falta, ¿no? La conexión que tenemos con las imágenes son las imágenes del día a día y muchas veces son carentes de historia, ¿no? Y por esa carencia, ¿no? Por esa no historizar la mirada, es que podemos caer en clichés, en poca profundidad. Entonces, historizar la mirada, que implicaría trabajar con un archivo, me parece fascinante, ¿no? Y creo que depende de cómo tú veas un archivo, cómo te encuentras con un archivo, cómo quieras trabajar con el archivo, depende de eso, ¿no? El trabajo que se dé, ¿no? Pienso más bien que necesitamos más ver yo te lo digo por mis estudiantes, o sea, no conocen, o sea, la Comisión de la Verdad, nadie ha ido, o sea, Te lo o sea, decía, terrible. te lo decía como una síntesis, como un resumen, precisamente de la conversa que hemos tenido y hemos acotado, o tú has mencionado al autor que dice la crisis de la narrativa, ¿no? La era de la crisis narrativa. Sí. Precisamente una búsqueda de recuperar esa narrativa, sin duda, es el aporte de estos trabajos. Pero a lo que yo voy es que también creo que tendríamos que, si no nos corresponde o no somos los más, digamos, versados en el tema, pero son percepciones que uno tiene. Entonces, digo, claro,
lo que tú dices está correcto, en el sentido, sí, es necesario efectivamente hacer todo este trabajo porque la sociedad misma necesita efectivamente reconstruir cosas, tiene que volver a tener otras miradas sobre el pasado, sobre el presente, que es precisamente lo que pretende sin duda el filósofo Chul Boy, ¿no? Sí, Byung-Chul Han. ¿No? Pretende precisamente, Mm, entre otros trabajos que él tiene, ¿no? Porque también tiene varios textos referidos a, digamos, a fin del ritual, en fin, tiene otros ujú, trabajos. ujú, Pero básicamente, en conclusión, en los trabajos que te decía que he visto, me parecen efectivamente como una museografía. Y tú sabes que los museos, un gran problema para el país es que no tenemos, digamos, la cultura de ir al museo, que es un espacio donde precisamente es para pensar, ¿no? Para mm, reencontrarnos con todo lo que acaba de decir, ¿no? Y lástima que, por ejemplo, el Museo de la Memoria, si lo comparamos con otros museos, pues francamente, no, aún no siendo un especialista, digo, pero es un poco desalentador, ¿no? Alentador en tanto tiene actividad, ¿no? Y es un espacio donde se puede llegar. Pero mm. si yo lo comparo, por ejemplo, con el Museo de Santiago, con los temas de desaparecidos y todo, me parece más fascinante lo de Santiago, ¿no? Aparte están todo el tiempo, bueno, en Argentina, ¿no? Están todo el tiempo pensando eso, en la memoria, y en los centros culturales, o sea, hay otra dinámica, ¿no? Y yo creo que acá falta muchísimo, o sea, nada, o sea, es muy poquito lo que todavía hemos hecho, ¿no? Entonces falta, o sea, hay que seguir historizando la mirada, sobre todo para las nuevas generaciones que no lo han vivido y que es necesario, pues, que se enfrenten, que conecten con ese pasado, porque repetimos, ¿ah? O sea, lo que estamos viendo en Gaza es la repetición de lo que hubo en el nazismo. Entonces es como, no, es terrible, ¿no? Mm. Así es, Lucero del Castillo Ames. ¿Tienes una relación familiar con Rolando Ames? No, siempre me han preguntado, pero creo que no, ¿no? Quizás sí somos, hay un vínculo, familiar, o sea, mi familia es de Ancash, de Chacas, ¿no? Pero no sé si Rolando, de dónde es él, ¿no? Pero no, hasta donde yo sé, no. Es decir, una cuestión de apellidos, ¿no? Este ha sido su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Lucero del Castillo sobre diferentes temas, ya los que si no lo ven se lo pierden, porque me parece fascinante tus apuestas y te agradezco que hayas tenido la paciencia, un alto en tus actividades académicas y en todo este, digamos, bullicio de presentar tu corto. Esperemos que sea visitado, que tenga éxito, como todo lo que haces tú y lo que hacen también, digamos, los demás colegas que generan espacios, abren ventanas para, Mm. para encontrarnos, para mirarnos mejor, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Mirarnos cara a cara y encontrarnos, y eso ojalá nos obligue a pensar y abrir otras ventanas para pensar mejor, ¿no? Sí, no, gracias a ti, Juan, por convocarme, por llamarme, y también por hacer este programa, ¿no? ¿No? Porque además te das el tiempo, tú también y es un acto de generosidad, ¿no? Compartir, conversar un ratito, esas conversaciones, no sé, cuando ahora, ¿no? Terminando el día, te hacen pensar en salir, en conectarte con alguien como tú que no había visto hace tiempo. Entonces creo que esos encuentros que vayas a tener y ya has tenido con diferentes, con los colegas, amigos, amigas, son espacios cada vez más necesarios, ¿no? Entonces, te felicito y que sigas haciendo el proyecto, ¿no? Gracias, Lucero Castillo, y toda la gente que ve La Otra Caja de Pandora te agradece tu presencia y nos oímos en un siguiente etapa. Ya habrá novedades y te tocaremos la puerta o haremos sonar tu WhatsApp. Ya, está bien, por supuesto. Gracias. Un abrazote, Un Lucero, y que abrazo. tengas éxito el viernes. El viernes Gracias. 24. El jueves, este jueves. Este jueves. Sí. Oye, estoy pensando más, yo he pensado, entonces, ¿cómo vamos a ver el programa si vamos a ir este jueves? Bueno, hay que hacerle recordar a los que ven este programa, estamos grabándolo un día lunes, 20 de noviembre, Noviembre.
y el éxito del programa va a ser el jueves, que también va a ser la presentación de Lucero. ¿Dónde me dijiste? Repite, por favor. En el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barranco, a las 7. Y bueno, como esto lo van a ver el jueves, quizá, bueno, a quienes les interese verlo, en el LUM lo vamos a presentar el 30 a las 6 de la tarde. El 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el LUM, ¿no? El Museo de la Memoria. Ujú. Esto es en Lima, Perú. Y para los que están fuera del país lo podrán ver en una conexión de Facebook. Y si no, visiten la página de Lucero del Castillo. Nos vemos. Gracias, Lucero. Chao, gracias, gracias. Lucero nos ha mostrado de cómo un archivo fotográfico puede revelar, poner en evidencia historias surgidas por nuestro subconsciente. Así nace su fotolibro Contrapunto, Poesía y Fotografía, con Víctor Vich. De seguro, muchos archivos fotográficos personales son literalmente una caja de Pandora, con más de una sorpresa. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora con Lucero del Castillo. Ahora ella está con sus invitados en el estreno de su corto sobre masculinidad y violencia. Esto en el Museo de Arte Contemporáneo MAC en Barranco. Corto que también puede verlo el próximo jueves, 30 de noviembre. Bueno, de forma presencial, pero en redes de seguro, tanto del museo como del Lucero del Castillo, a un clic. Hasta la siguiente semana en una nueva versión de su programa La Otra Caja de Pandora.